Bueno, estoy a cargo de moderar este panel. Les volvemos a dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá de manera presencial, también los que están conectados de manera virtual. Bueno, el panel actual, el que me toca moderar se llama de prácticas e intervenciones, equipos de trabajo aportan su mirada. Bueno, los compañeros que están presentes en este panel son todos compañeros de trabajo de muchos años. Las voy a presentar en función de su cargo que actualmente ocupan. El primer panel va a estar presentado por trabajadoras y compañeros de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de representación de la zona norte, como jefa de área de atención, Elizabeth Correa, y conectada a través del Zoom está Laura Oliva, subdirectora del área de investigación de políticas públicas de la zona sur. Comparto, después seguimos. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es para nosotros, como área de atención integral de la Defensoría de Niños, Niños y Adolescentes, compartir una instancia como esta es todo un desafío porque también, bien, es todo un desafío porque nos hace detener para pensar la práctica cotidiana, ¿no? La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se constituyó en el 2012 en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, con funciones establecidas por la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley número 12967, y las funciones de la Defensoría están en los artículos 38 a 45. No los voy a nombrar a todos, porque obviamente, digamos, el tiempo es corto. Eh, Algunas de las tareas que desarrolla la Defensoría son supervisar y controlar las políticas públicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo Provincial a nivel de entidades, organismos públicos, privados y también los municipios. Todos aquellos que se dedican a la atención de niñas, niños y adolescentes. Promover una cultura centrada en las niñeces y las adolescencias como sujetos de derecho, respetuosos de su interés superior. A partir de entender, digamos, estas tareas que tiene la Defensoría y el área de atención como la puerta de entrada de todas aquellas presentaciones de la ciudadanía, instituciones, organismos que ven vulnerados derechos de niñas, niños y adolescentes, es como lo que nos permite es, desde situaciones específicas, ir viendo todos los emergentes que aparecen a nivel territorial. Uno de los desafíos que, un poco pensando en esto que decía Celia desde lo territorial, ¿no? Nos puso el defensor actual, es esto de ir al territorio, compartir con los servicios locales, ver qué es lo que está pasando y ver cuáles son los emergentes que aparecen en las distintas comunidades. A partir de esto, de poder detectar, digamos, algunos de estos emergentes, quería traer a este espacio tres ejes en relación a esto. Uno es el acceso de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular el derecho a la salud y a la educación. Siendo que en el trabajo cotidiano se presenta una situación o situaciones que tienen que ver con niños, eh, con situaciones de escolaridad, falta de inclusión cuando hay alguna cuestión relacionada a discapacidad o algunas necesidades especiales de los niños, ¿sí? Eh, el tema de las vacantes en espacios educativos, la atención en salud relacionada, digamos, a los especialistas. Cuando las personas llegan a la defensoría, muchas veces ya tienen un recorrido importante dentro del sistema. Ya han ido al médico del centro de salud, ya han ido a la escuela no lo admite, va a otra escuela, lo inscribe a su niño, no lo admite. Entonces, todas estas situaciones las podemos observar dentro de la atención y nos toca ahí la tarea de poder articular con el equipo socioeducativo, con los equipos socioeducativos, con los equipos de salud, ir al territorio, organizar mesas de trabajo para ver cuáles son las estrategias que se ponen en juego, ¿no? Estas situaciones también
eh, tienen que ver, digamos, muchas veces con estos derechos específicos. Muchas veces las mamás que llegan, muchas veces son, digamos, ahí también se presenta otro eje de lectura que tenemos, que es la feminización del cuidado de los niños, ¿no? Porque las que llegan son muchas veces, y en gran mayoría, son mujeres, madres, tías, hermanas, que son las que procuran el cuidado. Otro de los ejes que un poco estuvimos trabajando en términos de las lecturas del artículo de Celia es la adaptación en términos de individualidad de niñas, niños y adolescentes, desde las etiquetas que homogeneizan a pensar estrategias cuando nos juntamos con los equipos, pensar estrategias que tengan que ver y que se adapten a ese sujeto que necesita incluirse, a ese sujeto que necesita y a veces bastante difícil, digamos, un poco por esto que decía Celia en relación a, existen protocolos, entonces hay muchas veces ciertas rigideces que nos obturan como trabajadores, preconceptos que aparecen, digamos, en la práctica cotidiana y que muchas veces no podemos tener estos espacios que son espectaculares para poder pensar cuáles son esas estructuras que nos aparecen como profesionales y que después las vertimos en los encuentros o en las prácticas cotidianas, ¿no? La posibilidad voy a tomar las palabras de una de mis compañeras de equipo que dice siempre esto de tenemos que tener la mejor predisposición para la atención. Muchas veces nos encontramos, obviamente, con situaciones álgidas en la atención a la gente que viene, porque obviamente la gente está cansada del derrotero que ya circuló. Entonces, bueno, ¿cómo problematizamos esto? Entendiéndonos a todos como sistema, ¿sí? Como sistema de protección. Eh, y el tercer eje es la adaptación, y el tercer eje es la corresponsabilidad de los organismos que conforman el sistema de protección para brindar el acceso de niñas, niños y adolescentes a la salud, a la educación y a todas aquellas cosas que todos los niños, niñas necesitan desde su individualidad. Y ahí un poco problematizar aquellas estrategias que muchas veces no son posibles por la cuestión de estas estructuras que planteaba anteriormente, ¿no? No, esto le corresponde a salud, esto le corresponde a educación, esto le corresponde a niñez. Entonces, más que digamos, cuestiones, más que certezas, lo que planteo acá, como para ir cerrando, porque acá la moderadora me dice que faltan 2 minutos, más que certezas son preguntas, ¿no? Esto de este desafío que también nos ponemos hoy en relación a de qué manera nos unimos para armar esa comunidad, esa red, para sostener las infancias que hoy no llegan al sistema. Y quisiera terminar con una frase de Mario Testa que dice que es a través de lo colectivo, de lo público, la forma como se transforma y se cientifica el pensamiento sobre la sociedad y sus espacios, entre ellos el de la salud. Él obviamente hablaba desde la salud, pero yo le agregaría ahí la salud, la educación y todo aquello que los niños necesitan. Nada más. Bueno, entonces, a continuación, Laura Oliva, subdirectora general del área de investigación de políticas públicas de Defensoría de Niños y Adolescentes de la Zona Sur. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Me alegro, bien. Bueno, para comenzar, agradecemos aquí, además, con el equipo de la zona sur del área de investigación en políticas públicas, la posibilidad de participar de esta manera. Para, bueno, comentar en sintonía con lo que se viene charlando y con lo que también anticipaba nuestra compañera Elizabeth. eh, Temas que hemos venido trabajando y que han generado, digamos, una nueva línea, digamos, de investigación y monitoreo desde nuestra área y que se relaciona con esta problemática que se comentó antes. Este, bueno,
En definitiva, a partir de la evidencia del trabajo de las distintas áreas de la Defensoría, que las describió muy bien Elizabeth previamente, hemos visto desde el área de investigación en políticas públicas que el derecho a la salud mental de las infancias y adolescencias se presenta como una problemática cada vez más emergente y atravesada por distintos niveles de complejidad en los contextos comunitarios, institucionales, familiares. Y es por este motivo que desde la Defensoría y desde esta área se definió investigar el acceso puntualmente a la atención en salud mental de niñas, niños y adolescentes que llegan a efectores públicos generales y pediátricos de gestión provincial y en el caso de la ciudad de Rosario también de gestión municipal. Es así que a lo largo de un año se realizó un trabajo de campo extensivo, que ahora un poco voy a describir la metodología tratando de ser breve, y llegamos a la elaboración de un informe que se presentará en un corto plazo, digamos, porque en este momento está en proceso de revisión técnica especializada y jurídica, que se titulará El derecho a la salud mental de infancias y adolescencias. Lectura sobre el sistema de cuidados a partir de la atención en hospitales públicos de la provincia de Santa Fe. Y con este informe se pretende, bueno, a la vez que consolidar una nueva línea de trabajo desarrollada en el marco de monitoreo de políticas públicas que esta área lleva adelante, también constituir, bueno, un avance o un primer paso para poder seguir indagando luego en la temática y en articulación, por supuesto, con otros sectores. A partir de los lineamientos de la Ley de Salud Mental 26657, sabemos que se espera que los abordajes de la salud mental, tanto en materia de prevención como de intervención, sean contenidas en el ámbito comunitario, institucional, ambulatorio, ¿no? Quedando para eso las instancias de internación como la última opción y por el menor tiempo posible. Entonces, este informe que nosotros elaboramos pone énfasis, a partir de eso, en el segundo y tercer nivel de intervención, porque el objetivo es conocer los padecimientos en infancias y adolescencias que revisten mayor complejidad, en tanto requieren de internación, y comprender los motivos por los que llegan a estas instancias. Interpretamos desde la Defensoría que estos procesos operan como una caja de resonancia acerca de los recursos y propuestas con que cuenta el Estado previa y posteriormente a la internación, dentro y fuera de los efectores de salud, para garantizar este sistema de cuidados integrales y de salud mental para niñas, niños y adolescentes con mayores niveles de vulneración. Comento brevemente cómo fue la metodología de trabajo para generar esta investigación. Desde el área de investigación en políticas públicas utilizamos metodologías cualitativas y cuantitativas, ¿no? Para la construcción de los datos cuantitativos se establecieron contactos con las áreas de estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia y de la Municipalidad de Rosario, considerando que este último es el único municipio de la provincia de Santa Fe que cuenta con red de hospitales propios. De allí la demanda también a este organismo. En relación a la construcción de datos cualitativos, se planificaron y realizaron entrevistas con funcionarias y funcionarios del área de salud mental de la provincia y de la Municipalidad de Rosario, coordinadoras de los nodos de la Dirección Provincial de Salud Mental, equipos de las áreas de infancias y juventudes de la Dirección Provincial de Salud Mental, profesionales de áreas de estadísticas provincial y municipal, en el caso de Rosario, como comenté antes, equipos y servicios de salud mental de hospitales generales y pediátricos, y en algunos casos, también en estas instancias participaron los equipos directivos, que fue muy valioso, directivos de una clínica de salud mental privada, funcionarias de la Secretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, la dirección de la Fundación SEDA, y se realizó un relevamiento en 10 hospitales de toda la provincia. Se conformó una muestra que nos permitiera dar un panorama general de las características y condiciones de los procesos de atención en los distintos efectores. La selección
realizada se basó en un conjunto de criterios complementarios que, a nuestro entender, orientan la construcción de información de una manera fiable, ¿no? Y entonces, estos fueron hospitales de especialización pediátrica, representatividad regional, un criterio importantísimo a través de los hospitales generales de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, inclusión de efectores generales de segundo y tercer nivel, ya que realizan internaciones por motivos de salud mental de adolescencias en ambos niveles. Inclusión de efectores de Red de Salud Municipal de Rosario, efectores donde se garantizan espacios de formación profesional en salud mental, como las residencias interdisciplinarias de salud mental, las RISAM, y hospitales con los que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes interviene por situaciones de padecimientos subjetivos de las infancias y adolescencias. Esta fue un poco la metodología utilizada. A partir de, bueno, todo este trabajo de campo cualitativo y del cruce con la información estadística, que como dije procede de estas fuentes, podríamos hoy anticipar, porque como comentaba el informe está aún en revisión, algunos cuatro ejes claves de lo que ha emergido a partir de sistematizar estos datos y del intercambio, por supuesto, con todos los profesionales que han colaborado y además ejes que también van a estar sometidos como a intercambio de revisión, ¿no? Y que son un puntapié para poder seguir avanzando. En primer lugar, bueno, lo que destacaríamos a partir de lo investigado con relación a la atención en salud mental de niñas, niños y adolescentes en efectores hospitalarios de la provincia es, en primer lugar, los impactos que tiene la desafiliación social y comunitaria. Las guardias de los hospitales funcionan en gran medida como la puerta de entrada al sistema de salud para infancias y adolescencias con padecimientos subjetivos, ¿no? Ello muestra un proceso invertido en relación al diseño de la política de salud, donde se espera que los primeros enlaces y seguimientos de atención sean en los ámbitos comunitarios a través de los centros de atención primaria. A veces la ausencia de referencias previas o de vínculos muy debilitados, digamos, con el primer nivel, expresan procesos de desafiliación social, comunitaria e institucional que comprometen cada vez más las condiciones de cuidado hacia las infancias y adolescencias. Es por esto que en este escenario los hospitales con mayor frecuencia encuentran dificultades y limitaciones para construir algunas redes, referencias y estrategias al momento del egreso. Me voy a apurar porque tengo poco tiempo. En segundo lugar, y esto es muy importante para destacar, es las vulneraciones de derechos son los principales, como principal factor de los padecimientos subjetivos de las infancias y adolescencias. La información cualitativa y cuantitativa relativa a las internaciones por motivos de salud mental en infancias y adolescencias da cuenta de la íntima asociación que existe con trayectorias y experiencias de vulneraciones. Así nos lo muestra la desagregación por franjas etarias que ofrecen las estadísticas provinciales a través de los diagnósticos de egresos. Se registra que entre los rangos de menor edad, por ejemplo, predominan situaciones de agresiones y abuso sexual. Para la franja de edad de 10 a 14 años se destacan diagnósticos vinculados con la ansiedad y estrés que pueden desencadenar en síntomas físicos, mientras que en la franja de 15 a 17 años prevalecen las situaciones de consumo. A su vez, en el conjunto de las franjas etarias entre 10 y 17 años aparece como tercer motivo las lesiones autoinfligidas. Se evidencia entonces que el abordaje resolutivo de los padecimientos de infancias y adolescencias está más ligado al ejercicio real de derechos, que el acceso a tratamientos terapéuticos. Pero ojo, estos son un componente fundamental a través de la implementación de diferentes estrategias. De ningún modo pueden ser considerados, sabemos, herramientas excluyentes en los abordajes de salud mental. Para ir cerrando, bueno, otro eje importante que emerge de esto es la importancia que tiene la construcción de la información epidemiológica. El relevamiento nos mostró muchas dificultades en los procesos de carga, de sistematización, de integración de datos, y a menudo se generan subregistros de información.
Esto dificulta identificar con precisión la demanda actual y potencial a atender, y en consecuencia definir los recursos requeridos en salud mental. Bien, no me voy a extender en esto por el tiempo que es breve. Para ir cerrando, otro punto a destacar son, bueno, las políticas de salud mental en los hospitales, ¿no? La implementación de la ley de salud mental resulta variable entre los distintos efectores y no siempre hay situaciones de equidad en la distribución territorial este, de la provincia, ¿no? Cosa que es trasladable también a otras jurisdicciones. Entonces, este atravesamiento de inequidades en el acceso a las atenciones de las infancias y adolescencias es un tema a destacar a la hora de pensar otras articulaciones. En síntesis, digamos, para ir cerrando, en síntesis con lo diagnosticado para el ámbito hospitalario en el Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028, el desafío radica, entendemos, en que pueda avanzarse hacia criterios comunes de implementación que reduzcan brechas entre efectores, por una parte, ¿no? Que orienten la planificación según la demanda territorial y que garanticen estándares de funcionamiento en toda la provincia, que permita asegurar condiciones equitativas de atención en salud mental, fundamentalmente para las infancias y adolescencias santafesinas. Y en síntesis, al centrar el foco de análisis en este informe en las internaciones por motivo de salud mental, queremos también poner en tensión, en discusión, las vacancias de integralidad que aún persisten entre las políticas de salud mental, las de protección de la niñez y adolescencia y las de abordaje de consumos problemáticos, ¿no? Tanto en las modalidades ambulatorias como en las residenciales. Creemos que sin políticas que restituyan derechos e intervengan sobre las condiciones estructurales que producen y profundizan estos malestares subjetivos, el sistema de salud continuará recibiendo en la urgencia aquello que el Estado debiera acompañar de manera preventiva e integral. Como digo, es un inicio, un aporte a la discusión, a compartirlo y al intercambio futuro con quienes están aquí presentes y quienes intervienen en la problemática. Muchas gracias. Eh, y sobre todo en este análisis que venimos compartiendo con aquellos compañeros, tiene que ver un poco con cuáles son nuestros posicionamientos ante las prácticas, con las infancias, qué tenemos enfrente, que por ahí no estamos mirando y observando en el colectivo, que hay una cuestión mucho más individualizada. El servicio local, que bueno, está dentro de la Dirección de Infancia y Adolescencia, tiene dos líneas muy claras en su trabajo. Una tiene que ver con la protección, que tiene que ver con la plena atención de aquellas situaciones de vulneración que hoy en día recibimos en el equipo con una estadística muy fuerte de situaciones de abuso sexual y maltrato y de negligencia. Esta variable de la negligencia se ha aumentado, que tiene que ver un poco con la salud y la salud mental en las infancias. Ha aumentado su demanda. Aquellos equipos que están constituidos en el servicio local, que son de varias disciplinas, técnicos de niñez, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y que, bueno, de alguna manera reciben estas intervenciones para poder atender. Últimamente hemos charlado en el equipo las dificultades que estamos teniendo en base por ahí a la mirada. Esto tiene que ver un poco con lo que llamamos nosotros, por ahí los psicólogos también, que es importante observar la práctica de intervención que aparece en el pasillo, ¿sí? No aquella que se reduce a un espacio más, diría yo, de escucha que tenemos en el servicio. En el pasillo suceden cosas muy interesantes que nos perdemos a la hora de tener que entrevistar rápidamente, buscar indicadores, que hay una denuncia que aparece, una situación de vulneración y hay que ver qué dice, qué no dice, que el nene tiene que decir, que yo tengo que escuchar. O sea, como primera medida, esto lo trabajamos en el servicio porque los profesionales tienen esta frustración de con qué se encuentran, que necesitan esa respuesta de tener que sí o sí decir que hay algún indicador que aparece. Se pierde en algún sentido muchas veces el tiempo subjetivo del niño, que es importante darle ese espacio. Estamos viendo en los equipos que transitamos infancias muy solitarias que vienen y se desplazan en nuestros organismos y en otros también compartimos
con adultos que no están pudiendo cuidar, ni proteger, ni diría yo observar, ¿no? Como mirar. Hay una cuestión más segmentada que es grave. La verdad que hay una lectura que hay que hacer, que los niños están como transitando espacios muy solos. Los hospitales son aquellos que articulan con nosotros, y no solo esos niños muchas veces vienen con la familia ampliada, con abuelas, está apareciendo más la figura de estas abuelas en función del cuidado, siempre son mujeres también, un poco todo lo que venimos conversando. Y estos adolescentes que aparecen también solos en los hospitales y que, bueno, hay que hacer una lectura de cómo el Estado debe posicionarse para generar esta protección, porque está siendo más difícil que aquellos progenitores, quienes están a cargo de estos niños, puedan hacerse responsables. Está difícil la adherencia de lo que debe conllevar a una medida de protección integral, que es un poco lo que se dedica al servicio local. Y después tenemos la línea de promoción de derechos, que es una línea nueva en esta gestión, constituida como una coordinación que lo que hace es impulsar otros dispositivos de juego, más que nada, alternativos, itinerantes, que articula con educación, con salud mental en algunos hospitales, que participa de actividades y tareas que conllevan más en el territorio, que creemos que es necesario mirar más el territorio para acompañar, porque, bueno, quienes conforman este equipo lo que vienen haciendo de lectura es los niños no están jugando, o sea, o juegan muy poco, o por lo que tienen, bueno, esto también es un análisis de los niños que tienen poco, tienen una mayor imaginación y fantasía a la hora de crear, eso, y cuando viene nuestro equipo, bueno, ¿qué pensamos acerca de la cantidad de estímulos que ofrecemos en nuestros servicios? ¿Qué juegos ofrecemos para que se dé esa transferencia, esa cuestión de conexión? Em, yo creo que cerraría un poco más desde este lugar, no me extendería demasiado. Sí que el servicio local, siempre la función es tratar de articular con varias áreas dentro del municipio, como la dirección de consumo problemático, como otras áreas también de salud, de dirección de acción social. Bueno, un poco como hacer una mirada integral que cuesta, no es fácil, pero necesaria en este momento, de cómo poner un punto de acuerdo y no segmentar, como dice Elizabeth, que esto lo estamos encontrando cada vez más, como en las reuniones. Sí, hicimos una reflexión ayer de que es necesario encontrarnos desde otro lugar. Siempre quienes estamos acá, la mayoría, nos encontramos desde la urgencia. Y para nosotros eso nos hace como todo el tiempo un estado de ansiedad de tener que resolver. Porque yo tengo la situación, porque me la derivó salud, porque la salud tendrá esta parte, pero yo tengo esta otra. Entonces, bueno, nos quedamos como muy cortos desde ese lugar, no pudiendo, bueno, acompañarnos de otra manera. Igual destaco la realidad, lo digo hace años, que los lazos de los profesionales son los que siempre nos sostienen. Es muy difícil estar en estos organismos e instituciones. Nos sostienen con la palabra, nos sostienen con que no tenemos que creer que por más que transitemos entre 10 o 20 años dentro de salud, tenemos la respuesta clara y resuelta de lo que hay que hacer. Yo no la tengo, muchas veces no sé ni qué hay que hacer porque me pierdo la cantidad de cosas de este mundo tan complejo. Entonces, como que por ahí decimos, ¿qué es lo primero? ¿Por dónde vamos? Escucho también la gente más joven que viene a traer otras lecturas, y que, bueno, nos vamos contagiando desde ese lugar. Bueno, ese ha sido mi aporte en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Julia, también compañera de Anacoris de una municipalidad, es directora ejecutiva de abordajes de consumos problemáticos de la Municipalidad de Santa Fe, bueno, con quien también hemos trabajado muchísimas situaciones. Le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la Defensoría por este espacio. La verdad que para nosotros también está muy bueno poder visibilizar la dirección. Se llama Dirección de Abordaje de Consumos Problemáticos, para quien no la conoce. Pertenece a la Municipalidad de Santa Fe y un aspecto relevante es que está dentro de la Subsecretaría de Salud. Por lo que nuestras intervenciones se circunscriben, digamos, dentro de fundamentalmente la Ley de Salud Mental, que en su artículo 4 nombra la problemática de salud, de adicciones y consumos problemáticos como parte de problemas de salud mental. Tengo muchas cosas en la cabeza de todo lo que escuché, pero
quería contarles así brevemente cómo funciona la dirección para que puedan conocerla. La dirección tiene dos líneas de trabajo, una nosotros la denominamos contención primaria, es una línea más bien asistencial, es decir, recibimos personas en situación de consumo problemático, desde adolescentes hacia adultos. Eh, bueno, el rol primordial que tiene esta línea es de orientación y anclaje territorial, fundamentalmente de un primer nivel de atención. Nosotros nos encontramos en Cándido Pujato 2724 y nombro físicamente dónde nos encontramos porque es un lugar accesible, digamos, que se encuentra en un lugar accesible de la ciudad donde llegan los colectivos de diferentes barrios. Tuvo, digamos, su fundamentación el estar ahí, y no solo que estamos ahí, sino que está conformado de un equipo interdisciplinario. Eso también creo que es un aspecto, una fortaleza que tiene. Hay trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, y no solo se reciben a las personas en esa primera escucha en el dispositivo, sino que también continuamente se sale a territorio a diferentes, a través de estaciones municipales o en articulación con los centros de salud del sistema de salud. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otra línea de trabajo que se llama promoción de la salud mental y prevención de los consumos problemáticos, eh, donde, bueno, vamos haciendo talleres, capacitaciones, vamos trabajando con diferentes instituciones, con escuelas también hemos trabajado bastante, o estamos trabajando en realidad, pero me quería detener fundamentalmente en esta formación, una formación de preventores comunitarios en promoción de la salud mental y prevención de los consumos problemáticos, porque es una política que se viene llevando adelante desde el año 2023 y que se sostuvo durante ya 3 años, y este sería el cuarto, donde, bueno, fuimos propiciando cierta orientación en lo que es la práctica en relación a la salud mental y los consumos problemáticos, que creo que no es menor, porque por ahí lo que uno va observando o va escuchando es que cada entidad o cada organismo se posiciona para trabajar las problemáticas de una manera quizás, obviamente, que tiene que ver con el estilo o lo que por ahí cada uno considera o las creencias por ahí que uno tiene, pero consideramos que también como gobierno local es necesario como establecer ciertos criterios que tienen que ver con el encuadre que nos marca también la ley, ¿no? El consenso social que tiene que ver con la ley. Entonces, un poco compartir esta información hacia el resto de la comunidad, a modo de orientación, obviamente que después también respetando los estilos que tenga cada lugar, y fundamentalmente con el objetivo de armar una red de trabajo, en donde pudimos, al correr de los tiempos, armar un mapeo, donde actualmente es un mapa vivo que se construye continuamente, digamos, donde nosotros lo podemos compartir y cada quien puede sentirse parte de esa red, que no solamente es una red de salud, sino que también está formada por diferentes actores, tanto puede ser un club, puede ser un gimnasio, puede ser un merendero, puede ser un lugar de referencia donde en el barrio las personas se referencian, se juntan, van proponiendo diferentes cosas. En una primera instancia se trabajó más bien en la comunidad, después estuvimos haciéndolo más bien anclado a estaciones municipales, que son los dispositivos a los cuales más territoriales que tiene el municipio acá en Santa Fe. Y este año, y ahí es donde también engancho con muchas de las cosas que escuché hoy, queremos llevarlo adelante en los jardines municipales. Los jardines municipales reciben, hay 17 jardines municipales, se está construyendo el 18, y reciben infancias entre los 3 meses y los 3 años. Y esto es algo que me parecía que está bueno poder conocerlo también, porque digo, son lugares donde concurren niños pequeños, digamos, y no solo las infancias primarias, sino que también podemos llegar a quienes están al cuidado de esas infancias. Entonces, por ahí, nosotros ya venimos hace rato trabajando desde este lugar, de decir, bueno, yo me preguntaba, ¿no? Nosotros estábamos hablando de las infancias, de las adolescencias, niños, niñas. Ahora, ¿qué políticas, digamos, estamos o vemos que van dirigidas hacia los cuidadores primordiales? Y yo creo que ahí hay un punto que es re importante que podamos atender y que nos va a hacer la diferencia como comunidad, como sociedad.
Porque muchas veces lo que nosotros nos encontramos desde distintas variables, ¿no? Nosotros lo trabajamos mucho en relación a la solitud que trae, por ejemplo, la maternidad, las mujeres o personas gestantes que están atravesando o un embarazo o que están a cargo de niños pequeños. Y yo muchas veces me pregunto, digo, ¿dónde están esas personas, esas mujeres en los barrios? ¿Qué lugar les damos también a esa población para acompañar y sostener? Porque en realidad también tenemos la convicción que son las bases digamos, la humanización, ¿no? De la constitución de las prácticas humanizantes, ya sea para acompañar a esa cuidadora primordial, que muchas veces son mujeres, y esto es algo que vino resonando, digamos, a lo largo de todas las presentaciones. También hay otros cuidadores, no es por desconocer eso, ¿no? Pero digo, las mujeres embarazadas y mujeres puérperas, en donde ahí nosotros planteamos un trabajo concreto en los jardines de poder acompañar y poder, desde un lugar de cuidado, ir haciendo un acompañamiento a ese momento tan vital y tan importante, sin juzgar, sin ponerse en un lugar de, bueno, yo te voy a decir a vos cómo tenés que criar a tu hijo, lejos de eso, sino que justamente poder acercarnos a esa población, a ese momento tan importante desde un lugar de poder ir sosteniendo, ¿no? No solo desde lo individual, sino que en estas grupalidades que se pueden ir conformando. Entonces, contarles eso, que me parece que es importante poder empezar a pensar políticas que vayan dirigidas a esas poblaciones. Así que bueno, y bueno, después también ya termino, ligado a la cantidad de mujeres con problemas de consumo en las maternidades, de las cuales nosotros, la municipalidad parece como un actor para poder acompañar y no desde solamente el cuidado o el prejuicio de decir, bueno, le van a sacar al hijo, que es muy importante también esa política, pero queda esta mujer desprotegida, digamos, de la comunidad, siendo principalmente juzgada. Entonces, un acompañamiento tiene que aparecer y tienen que aparecer, en mi criterio, más políticas de salud e integrales hacia los cuidadores primordiales de las infancias. Gracias. Lorena Aguirre, bueno, ya muchos la conocen. Actualmente, bueno, tanto Lorena como Camila representan al Ministerio de Salud. Lorena es integrante del equipo de primer nivel de atención del Nodo de Santa Fe, bueno, del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, muchas gracias, Priscila. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante con Camila estar acá por el laburo que venimos haciendo hace muchos años con las infancias y la salud mental. Un poco tomando todo lo que ha dicho Celia, por qué, digamos, es importante hablar de la medicalización, y es para problematizar la lectura de salud mental en las infancias en la época actual, ¿no? De una creciente mercantilización. Por eso está un poco la imagen y muchos lentes, muchas visiones con respecto a la infancia, pero sigue como capturada de alguna manera, y un poco la idea es dialogar con los dibujos, porque por ahí hay muchas palabras que quedan resonando, pero por ahí los dibujos entran de otra manera y la ilustración tiene esta capacidad, ¿no? Así que puedo pasarle ahí. Ahí está, de otro dibujo. A ver, la postura medicalizante, voy a leer un poco, parte de concebir al niño y sus problemáticas desde un marco biologicista, enmarca sus diagnósticos y tratamientos desde esta causa y opera como un reduccionismo frente a la situación, ¿no? Entonces, de esta manera, los tratamientos operan de modo ortopedizante y restablecen funciones que separadamente se consideran fallidas. Del otro lado, considerar al psiquismo infantil en constitución es como la otra cara, la contrapartida. A la infancia se la considera no como un tiempo cronológico y evolutivo, sino como esos tiempos en los cuales tiene lugar la estructuración psíquica, es decir, los procesos de humanización, que dependen de lo vincular, que dependen de un otro o de esos otros que han estado en la vida de todos nosotros, por eso hoy podemos estar acá con capacidades, ¿no? Celia Yard justamente toma la medicalización como un analizador. ¿Qué es un analizador? Es decir, bueno, para la pelota y dice qué está pasando acá con las instituciones que hacen todo esto, ¿no? Y que funcionan.
De esta manera, en esta época actual, que con, digamos, las pantallas, la IA, la medicalización general, esto es, digamos, lo cual ha transformado las prácticas y las tecnologías y los saberes médicos, científicos, y toma al sujeto, en vez de ser un paciente, como un consumidor o un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Es un poco lo que nos pregunta. Ah, no, de acá. Ahí está. Bueno, ahí está bien. ¿Qué hacer frente a esto, no? Eh, Siempre yo voy a la pregunta por el hacer. En primer lugar, la necesidad constante de siempre investigar, pensar y estudiar, problematizando la realidad que nos llega a consulta e internación, desde una posición epistemológica. Esto me parece interesante porque no meterlo en el discurso, digamos, de la ciencia, ni tampoco, digamos, en otros espacios en donde quede, digamos, sin ser abordado el niño. Entonces me parece que es importante que cada uno, hay un concepto de Gastón Bachelard que es la vigilancia epistemológica, en la cual, digamos, todos tengamos que revisar bien cómo venimos pensando la infancia, la salud, las intervenciones, porque esos son los paradigmas que trabajamos. De los paradigmas se arman los discursos de la infancia, el discurso jurídico, el discurso científico, el discurso sanitario, el discurso de los derechos, el discurso psicoanalítico. De allí se estructuran las prácticas en las instituciones y allí venimos nosotros como los actores que podemos ponernos en automático y repetir los discursos o bien frenar la pelota y pensar lo que estamos haciendo. Esa posición epistemológica los invito a que cada uno lo pueda pensar porque me parece que es la clave de la transformación de las prácticas. Ah, cierto que me Bien, y acá está la metáfora del elefante que tiene que ver con que si hay 6 ciegos y ven el elefante, cada uno va a defender la parte que ve, uno va a defender, no, el elefante es la pata, no, el elefante es la cola, y así cada uno, pero si no se ponen a conversar y a charlar, no van a poder ver el elefante completo, ¿no? Y ese es el paradigma de la complejidad, que creo que es un poco la contracara de la medicalización. Por eso, digamos, ¿qué trabajo es posible en la realidad concreta? Porque cuando podemos pensar y trabajar en interdisciplina, cuando hay diálogo e intercambio entre profesionales, se disminuye la medicalización. La conversación nos salva de la ceguera individual y nos permite abordajes conjuntos, interrogados, pensados, y así en las infancias en orfandad, principalmente, puede descender la medicalización y haber otros en esas estrategias y en esas intervenciones. Acá me parece muy importante que esta maquinaria, ¿no? Que es el desafío de la clínica actual en el campo de la salud mental, estar advertidos de un trabajo que hay que hacer rápidamente, porque, digamos, no se trata de diagnosticar y evaluar rápidamente, sino de jugar, de tomarse el tiempo para investigar, para pensar, para jugar, para intervenir en sesiones, en la escuela, con la familia, un enorme trabajo de hormiga que justamente puede reemplazar la administración del fármaco. Lo que quería compartirles hoy es que hay un problema detectado nosotros en la coordinación del primer nivel, que es esta lista larga de espera que se encuentran en los hospitales de niños con neurología, porque en los primeros niveles, digamos, no se toma ese tiempo de jugar, de investigar, a ver qué es lo que pasa con este niño, niña, adolescente, y se lo deriva directamente al neurólogo. O sea, es lo que veníamos diciendo. ¿Cómo, digamos, el neurólogo entró a las aulas de las escuelas? Es una buena pregunta, ¿no? Que un maestro deriva al neurólogo directamente, ¿no? Una subespecialidad. Bien, y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros empezamos a problematizar esto con el equipo del primer nivel, de la coordinación del primer nivel, donde la consulta, a su vez, cuando llega, digamos, a neurología, el neurólogo lo ve, aparte de esperar 6 meses o un año en turno, lo ve y lo deriva nuevamente al primer nivel para que vaya a la fonoaudióloga, a la terapia ocupacional, a la psicopedagoga, a la psicóloga, que seguramente no va a haber en el primer nivel disponible turno, y empieza el derrotero de ese pequeño niño con dificultades de salud mental o de tensiones o problemáticas del desarrollo infantil. El acto clínico no puede reducirse a lo biológico ni al medicamento. Pensar es difícil, sí, es difícil, pero cerrarnos en esos procesos es obturar posibilidades en las infancias y es definir destinos.
observamos que el abordaje del desarrollo tiene una mirada neurobiologicista y se deriva hacia esa dirección, todas las intervenciones. Y que el abordaje se inicia en ese tercer nivel de atención, cuando debería iniciarse en el primero, y tenemos que advertir, y como que estaría invertida la pirámide, ¿no? Esto es lo que dice Laura Berger. Y revitalizar, digamos, el primer nivel nos parece crucial en el control del niño sano, apostar a que los equipos puedan trabajar allí. Por eso este ADI, estos equipos de atención de desarrollo infantil, que es un proyecto, está ahí trabajándose en el primer nivel, que puede frenar para pensar, observar y ver los procesos de humanización de las infancias, en los procesos de crianza, de cuidado, cómo está el pequeño sujeto en construcción, cómo se va armando ese pequeño niño, cómo se puede criar un niño con padres con consumo problemático, por ejemplo, y cómo pensar ese niño o niña en su singularidad. Entonces el equipo de salud puede tomar otra posición en esta época, a contracorriente justamente, un abordaje integral con perspectiva de derecho y lectura de la complejidad. Entonces, la idea sería este plan de acción, llevarlo a cabo, ¿no? En los centros de salud, donde evalúen la situación de cada niño, que pueda turnarse, digamos, en el mismo centro de salud, o si no va al grupo ADI, que es abordaje del desarrollo integral infantil. Y en el caso de que es un caso muy grave, que, bueno, que no se puede abordar en el primer nivel, sí derivarlo a la atención de los hospitales de rehabilitación. En 2012 hubo un primer intento de capacitación justamente de esto a través de los pediatras, pero luego no se continuó. Y hoy en 2026 volvemos a relanzar, ahí va, volvemos a relanzar esta propuesta, ¿no? Pero ya desde una mirada de la complejidad, ¿no? Como una oportunidad de abrir el pensamiento clínico desde el paradigma de la complejidad, no solo para que se trabajen las hegemonías de lectura de la infancia, sino para que se problematicen y se concreten en abordajes en territorio. Y acá, digamos, la propuesta es salir de la maquinaria en la que están los niños, en la sanitaria, educativa, jurídica, y poder apostar a alojar la problemática infantil, ¿no? Hacer nido, hacer red, me dijo Victoria el otro día. Victoria, bueno, voy tomando lo que cada uno de los trabajadores me va diciendo. Y entonces termino diciendo que estas propuestas intentan realizar una pausa de la derivación masiva para realizar una primera lectura clínica de las detenciones del desarrollo y poder trabajarlas en el primer nivel de atención, frenando la maquinaria sanitaria de la medicalización. Muchas gracias. Le damos la palabra a Camila Candiotti, coordinadora del dispositivo La Plapla, taller lúdico terapéutico para infancias caídas del otro, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de San Juan. Bueno, gracias. ¿Se escucha? ¿Ahí? Ah, bueno, buenos días. Es un gusto estar acá y un honor haber participado y escuchado a Celia. Partimos de la base de todas esas aportaciones. Me había preparado un texto que voy a dejar totalmente de lado y voy a pasar a comentarles entonces en lo concreto un poco qué hacemos en lo cotidiano. Este equipo es un equipo, somos varios profesionales, interdisciplinarios, tratamos de hacer un abordaje integral de estas infancias y adolescencias caídas del otro. ¿Qué quiere decir caídas del otro? Que no las vemos en las plazas, que poco las vemos en la escuela, que están más bien segregadas, apartadas, ¿no? En donde ahí fundamentalmente lo que hay que buscar es, o tratamos de ofrecer, un lugar de alojamiento, un lugar de recibida y de acogida de las infancias, adolescencias y las familias, siempre con las familias con el centro de vida, sea el remisero, sea el kiosquero, la persona que esté en referencia, ¿no? Y que tenga un lazo con esa infancia, que son niños, niñas y adolescentes. Y estos niños caídos del otro es un modo de nombrar aquello que desde las nomenclaturas sería TGD, TEA. Bueno, no quisimos ponerles estos nombres, sino sacar estas etiquetas y poder ubicar ahí que de lo singular puede haber
digamos, en esa presentación, en esos padecimientos y ubicar el dolor y el modo de tratamiento que tiene esa familia y ese niño de esa situación, como una situación, no como un trastorno, susceptible de que además en situación de dificultad estamos todos y estamos todos atravesados porque es la condición humana. Entonces, como decía Celia, la clasificación, la etiqueta, hay que pensar qué es lo que aporta ahí. Nosotros no necesitamos un CUR para que sea posible la atención del niño, sino que la demanda o la derivación de otros efectores de salud son el puntapié inicial para poder hacer una admisión que es una amable hora de juego, un rato que estamos con el niño, con sus familias, y también que nos comunicamos con los otros quienes nos hacen llegar ese pedido o esa necesidad de atención. Siempre trabajamos en red, no es en soledad. Y de ninguna manera ni el dispositivo ni los profesionales que estamos ahí operamos desde el saber. Tenemos nuestra formación, podemos hacer algunos aportes, pero fundamentalmente el que guía es el niño y la familia. Nosotros vamos aprendiendo y leyendo qué es lo que puede hacer en su barrio, en su casa, con esa condición. No vamos a bajarle un protocolo o toda una serie de recomendaciones, sino que es bien a la inversa. Muchos de los niños que llegan vienen medicados, inclusive con 2 y 3 años, ¿no? Para dormir, por ejemplo. Son niños que no pueden dormir, que rechazan el lazo al otro, hay mucha dificultad en acercarse. Entonces, la solución muchas veces que han encontrado es la medicalización y la nomenclatura, la etiqueta, ¿no? Del diagnóstico. Nosotros a eso, no es que no lo reconocemos, lo tomamos, pero lo ponemos entre paréntesis y tratamos de dejarlo al costado para realmente ponernos en relación con ese niño en particular y esa familia. El otro día, por ejemplo, hicimos una actividad, un taller de juegos, presentamos unos mandalas, son sugerencias, son propuestas, no decimos hoy se hace tal o cual actividad. Presentamos unas hojas, unos colores. Había niños en general. Todos empezaron a buscar sus colores, combinaciones, hacer cosas preciosas. Y hubo uno que se destacó y que fue el más original de todos, el más creativo, que no llenó los espacios, sino que un niño hizo un contorno con un solo color a todos los mandalas. Y ese niño era el niño con capacidades especiales. Era un niño con discapacidad. Todo el resto era igual la producción, los llamados normales, ¿no? Y quien pudo hacer lo más creativo era alguien que queda fuera del sistema, que está segregado y que está clasificado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enseñan permanentemente? En el caso del autismo, no es el profesional el que sabe y el que va a decirle, sino nosotros ponemos de nuestro lado, en todo caso, la imposibilidad de entender cuál es su lenguaje, cuál es su modo de habitar ese cuerpo. Y en ese sentido, el centro de vida le restituimos la autoridad de su saber. A los padres la autoridad de la función materna y paterna, o quienes ejerzan esas funciones, porque son los que nos enseñan cómo funciona ese niño, cómo se comunican con ese niño. Y nosotros seguimos eso. No es que van y educamos escuela para padres. Es a la inversa. El guía es el sujeto y nosotros tratamos de aprender de eso para ampliarlo a otros espacios, para llevarlos a las escuelas, para incluirlos en otros talleres, pero en un segundo momento. Bien.
Había preparado un montón de cosas, pero no interesa. El TDAH también muchas veces se presenta, notamos, como la autopista para el diagnóstico de autismo. Entonces ponen el autismo como si fuese una cuestión cognitiva, ¿no? Y que hay que reeducar y que hay que repetirles y que hay que enseñarles bien. Bueno, no trabajamos así. El que sabe es el sujeto. Tratamos de abordarlo de otro modo, en el que el lenguaje asume muchas formas. Como decía Lorena, a ver, las pinturas, ¿no? Lo pictórico es un lenguaje, es un modo de hacer lazo al otro, de habitar la cultura, de ser ciudadanos. Entonces, con las infancias, dar el tiempo de jugar, de perder el tiempo, de que no se hace nada. Muchas veces estamos al lado del niño, tratando de que soporte nuestra presencia, inclusive a veces como de costado, ¿no? Sin mirar a los ojos de manera directa, porque todo eso le resulta muy intrusivo. Si nosotros queremos hacer todas las cosas, ese tratamiento de manera rápida, no logramos nada. Solo provocamos más rechazo. ¿Mm? Por eso también hablar rápido es como raro, porque es todo lo contrario a lo que hacemos permanentemente. No rechazamos la medicación, sino que solamente se hace uso de ella en la medida en que no habría otras opciones. Hay niños en edad escolar o adolescentes con muchísimas impulsiones, vienen cuando ya fueron caídos del resto de los tratamientos en situaciones muy críticas, y entonces en ese caso no es que decimos, no, acá corta la medicación, para nada, ¿no? Pero se tiende a que la regulación del cuerpo y de los afectos no sea a partir de un fármaco, sino de los afectos, del crecimiento, de cuestiones humanas, psíquicas, una sustentabilidad subjetiva, no por fuera la prótesis. Bien. Ponía acá esperar. ¿Esperar qué? El consentimiento. Muchas veces a niños que no tienen la palabra, ¿cómo sabemos si consienten a una intervención o no? Si un tipo de tratamiento les resulta. Bueno, que lleguen y que lo primero que hagan sea golpear la puerta porque quieren entrar. O nos ponen un nombre. En un momento estábamos en un edificio que tenía muchos colores. Entonces voy a la doctora Roja y el niño fascinado porque iba a jugar y a las otras terapias no ingresaba, pero al taller, que es un taller de juego, iba muy contento. Y era el mismo niño con los mismos padecimientos. Y la madre nos decía, Yokai se cambia solo para vivir, no lo podía creer. Y un niño que le costaba mucho ponerse el pullover, la cosa, ¿no? Bueno, no sé, nos ponen nombres, se llevan un objeto, traen sus objetos. Son en esos mínimos gestos que uno puede leer el consentimiento al tratamiento, que es otro modo de dirigirse y otro lugar y otro estatuto, otra dignidad que se le da, ¿no? Al niño y al adolescente, que algo que sea estandarizado para todos igual. Bien. Otra cosa que también sabemos es que estamos por terminar. Bien, ninguno es igual al otro, tanto los profesionales como los niños. Eso. Invitamos a Marcelia a que pueda hacernos unas devoluciones, y cualquier preguntita, recuerden que vamos a dar un espacio para intercambio, y también por Zoom los chicos van registrando todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, es muy poco lo que se puede agregar a tanta experiencia y tanto trabajo que tienen, que están haciendo.
Lo que básicamente yo rescataría, y vuelvo por ahí a ser reiterativa, es la necesidad de transformar el modelo tecnoasistencial, que en muchos casos se estuvo exponiendo. Otras modalidades de abordar las problemáticas. Y yo creo que si pensamos, por ejemplo, ese mapa de las derivaciones, ¿no? Es interesante, porque si seguimos con las mismas modalidades, aunque pusiéramos 1000 neurólogos y el neurólogo al lado de la casa de cada chico, y el psicólogo y el todo, ¿no? Todos estos efectores individuales, no vamos a generar más salud o más cuidado. Porque vuelvo a repetir este concepto de qué es un equipo. Si el niño va, y también lo mencionaron claramente acá, a este que le va a diagnosticar tal cosa y va a mirar ese cachito de su cabeza o de su imaginario o de... ¿Qué vamos a lograr? El otro va y mira la otra cosa, el otro va y mira otra cosa. Y son pedazos de chico o de nena o de adolescente que no se juntan nunca. Entonces eso no es un equipo. Incluso puede operar en el mismo lugar, pero tampoco es un equipo. Entonces, realmente lo que creo que ustedes ejemplifican con casos que han contado, o con casos de cómo abordan la problemática, es que hay que pensar otras formas también. Desde punto uno, empezar a pensar, es un niño que viene, una niña, no es un tal caso. Me olvido de todo esto. Voy a ver y voy a preguntar por su nombre. Voy a ver otras cosas, a qué escuela va, dónde va, qué hace y qué le gusta. Pero también creo que en la medida de posibilidades hay que tratarlos colectivamente, lo más posible, ¿no? Generar esos espacios maravillosos, me parecen, de juegos, lo más colectivo que se pueda. A veces habrá que hacer intervenciones más individuales o con la familia, pero porque también así el niño aprende con sus pares y se ven las diferencias y todo es aceptado. No hay un niño, hay múltiples niños y múltiples niños en cada niño, ¿no? También. Ese niño que le gusta ir a tal actividad, como vos decías, es el mismo que va a otra que no le gusta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo? Si le gusta tanto, bueno, le pasa que lo que le ofrecen, por eso digo, en la problemática lo que podemos ver es un síntoma, pero si no vamos más allá de eso, nunca vamos a saber el motivo por el cual le pasa eso que le pasa y cómo puede ser más feliz con su particular situación. Y no decir, bueno, lo voy a normalizar porque yo sé cuál es la forma de felicidad. Yo represento a la víctima. Esto es lo que se hace mucho también desde los espacios educacionales, de salud y demás. Yo represento a la víctima, yo sé lo que necesitan, vengan a mí, que yo los voy a liberar. Y no es así, lo sabemos muy bien. Por eso también insisto, vayamos a mirar las experiencias o a preguntarle a las familias, a los cuidadores, esto que se señaló también muchas veces es, hay múltiples cuidadores. Bueno, ¿quiénes son? Y en eso, ¿no? Los conceptos estos del usuario guía. A ver, ¿por dónde anda ese niño? ¿A quiénes busca para que lo cuiden? ¿Con quiénes va contento y con quiénes no? ¿Y por qué no? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Porque en definitiva el niño es un niño sufriente y en la medida en que no descubramos el motivo de su sufrimiento, muy poco vamos a poder. Que es lo mismo con los adolescentes. ¿Cuál es el sufrimiento? Porque si no emparchamos, deja de drogarte. ¿Y por qué me voy a dejar de drogar si lo mejor que me puede pasar en esta vida de porquería que tengo? Entonces, digo, también recomiendo una cosa, ¿no? Además de abrirse entre sí los equipos, los distintos instituciones y demás, Brasil, hay colectivos en Brasil que tienen muchísimo trabajo desarrollado en temas de salud mental, infancias. Por ejemplo, mencionaron en alguna de las exposiciones el tema de las chicas adictas, las madres adictas, que por él le sacan el niño. Hay todo un trabajo con las madres huérfanas, que ellos hicieron investigaciones muy interesantes de cómo se le saca especialmente a ciertas
madres adictas, los niños. Por ejemplo, las que viven en la calle, que se decide que no pueden. Y entonces ellas son las madres huérfanas que sufren por la falta de su hijo. Porque en definitiva muchas veces es lo único que tienen. Entonces hay mucha investigación, hay muchas publicaciones, y yo creo que es esto importante, abrevemos en otras ideas que nos abran la cabeza a decir, uy, mira qué interesante, probemos tal vez con diferencias, lo podemos hacer por acá o por allá. Y yo creo que los equipos de salud tienen bastante autonomía, y ustedes lo han estado expresando, para hacer una serie de cosas. Yo creo que en la medida en que se va haciendo el proceso y se van instalando ciertas cosas, luego se legitima. Yo creo que uno de los problemas de la ley de salud mental de Argentina es que se hizo la ley, no se la trabajó desde abajo y finalmente se genera la ley. Entonces, en realidad es una ley que se aplica muy poco, es muy rechazada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la construcción tiene que empezar de abajo hacia arriba y donde la población, la comunidad, la gente usuaria de todos estos servicios se involucre y se sienta abrazada. Porque no es participar, vení y participar. Pero te estoy echando, te estoy maltratando, te estoy constantemente diciendo, bueno, no, la verdad no te quiero acá, pero tengo que decir porque queda bonito decir que participas. No, solamente se va a poder modificar y se va a poder presionar de una manera cuando hay un proyecto y se ve. Si no hay proyecto y simplemente quiero, pero no se sabe para qué, ni puedo mostrar para qué sirve todo esto, y no hay garantía tampoco de que esto va a ser, obviamente, no soy ingenua, pero en todo caso tiene mucho más potencial que algo sea defendido si está enraizado en la gente y querido, que si simplemente es una queja o un pedido de un nivel hacia otro, pero estos de acá yo no los escucho ni me interesa, porque yo sé lo que precisan. Y se ha dicho acá con muy buen tino, no sabéis. Escuchemos, 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 vinculemos y inventemos y hagamos de nuestra vida cotidiana en el trabajo un espacio de alegría y de creatividad. Porque eso sí se transmite. Como también se transmite cuando tenemos la cara por el peso y estamos hartos, y entonces la gente viene y dice, ah, aquí está, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, John, primero agradecerte, bueno, al doctor Montenegro, lo dije ayer, porque un defensor es designado, pero no está formado para ser defensor, se aprende. De muchos temas se ignora, aunque hay una convención de derechos del niño que está clara. Y hay una ley que recién decía Celia, en Argentina apuntan leyes que técnicamente hasta son muy solventes. Es maravillosa la técnica legislativa. Pero después, el salto con la práctica, que es lo que hace que hoy paremos el mundo una mañana y escuchemos esa gran diversidad de la transformación de la metamorfosis de la cuestión social. Las relaciones sociales se modifican, ese maravilloso ser humano se modifica todo el tiempo, con lo cual la comunidad se modifica todo el tiempo, con lo cual los paradigmas se van modificando y con lo cual el Estado es demandado todo el tiempo. Entonces yo digo, nada más que agradecerte como parte de esta defensoría que me toca llevar adelante de niños, niñas y adolescentes, porque hoy ha sido una mañana muy intensa, incluso de comentarios, experiencias, animarse a parar y hablar y a escuchar. Yo la primera parte anduve a la corrida porque hoy también la provincia adquirió el inmueble de Casa Cuna, que había que animarse a ponerle fin a un modelo institucional de Casa Cuna creado allá en 1935, que ahora va a pasar a ser una institución. Que la tiro acá porque puede ser que el pueblo de la infancia sea algo superador, como se dijo hoy en Casa de Gobierno. Pero si no se modifican las prácticas de quienes estamos en el Estado, no va a ser superadora la vieja Casa Cuna.
Y eso va a requerir salir de la mirada que decía hoy la colega. No es la pata del elefante y la trompa del elefante, es el elefante. Y yo creo que Celia, y por eso le agradezco, doctor, y a todo el equipo de salud, nos enseña a pensar en ese elefante. Yo a veces digo, Judith siempre como directora Centro Norte de la Defensoría, yo no estaría contento con una Defensoría que reciba cada vez más casos, aunque se supone que hemos sido creados para eso. ¿Por qué? Porque no alcanza la mañana ni la tarde para atender situaciones cada vez más complejas que hacen los equipos. Elizabeth, Judith y todo el equipo que hoy habló acá y los que no están acá. Es más, desearía una defensoría que acompañe estos momentos. Esta es una decisión, paremos la pelota y sentémonos a pensar. Si nos ayuda Celia, y creo que en eso ha sido clave, tenemos una mañana, primero para confirmar un segundo retorno de Celia o un tercero. Pero, bueno, eso queda pendiente. Pero digo, yo que no vengo del campo de la medicina ni de la salud, pero consumo medicamento y voy al médico, yo digo, qué maravillosa la trayectoria de Celia, porque uno dice, bueno, en vez de más medicamentos, ¿por qué no probamos con más vínculos? ¿Por qué no probamos con más escucha? Por supuesto que también va a ir de la mano con mejores salarios. Pero digo, pongamos todo lo que podamos para detener esa pelota. Porque cuando llegó a la defensoría, llegó mal y tarde. No tenemos un caso que hemos dicho, corríjame, no, vino antes de que pase el tema. Hizo un derrotero, hoy decían, hizo un derrotero de ese viejo modelo patronato que antes te lo resolvía el juez, designando a dónde iba el chico, a quién se lo sacaba y a quién se lo daba, o terminaba en la comisaría. Ahora uno dice, no, pero no fuiste al CAP, no fuiste a la Defensoría, no fuiste al CAPS, no fuiste al CES, no fuiste. Ahora, si esa ley levanta esos dispositivos y esos dispositivos no articulan, claro, el grado de frustración es mayor. Por eso digo que hemos tenido una mañana que claramente es colectiva. Acá hay saberes, prácticas, actores, desafíos, frustraciones. Por eso digo también que no lo vamos a resolver en esta mañana, pero que no hemos tomado una mañana para poder pensarlo. Así que yo de mi parte nada más que agradecerte, Celia, porque solamente había leído algunos de tus artículos y me parece que el único modo que tengamos una defensoría que acompañe los procesos de discusión de cómo van a ser los abordajes sobre niños comprendidos como sujetos, niñas comprendidas como sujetos de derecho y ya no como dispositivos de encierro, control y medicalización. Si en ese camino ustedes encuentran que hoy ha sido una primera jornada, en ese camino vamos a seguir. Así que de mi parte, muchas gracias. Mañana Celia va a estar en Rosario, porque bueno, ahí también tenemos otra demanda. Y a quienes están en el interior, la idea es que bueno, la Defensoría tome la posta de estos temas. Hoy Celia decía, cuando las leyes se aprueban cerradas arriba y no se da un proceso de discusión previo, nosotros hace 2 días tenemos una nueva ley de penal juvenil. No tengo duda que va a salir mal. No tengo ninguna duda y digo mi opinión personal. Porque no hubo un solo proceso de discusión de todos los actores que deberían haber intervenido en cómo debe ser un régimen penal juvenil que vaya de la mano con la democracia en la Argentina. Porque tampoco podíamos tener la de 1980. Y ahora viene un desafío que va a haber que aplicarlo en las provincias. Exactamente igual que la ley de salud mental. Y la ley puede ser técnicamente impecable, pero dediquémosle tiempo a los equipos, al trabajo, a la red entre ministerios. Por eso
agradecerle también a todo el equipo Oridiano, Olguina, el equipo de salud mental, porque acá si no hubiesen, no estaría repleto el auditorio, y hablar, y ganas de escuchar, y educación también, con los socioeducativos, no tendría sentido la visita de Celia, ni tendría sentido que la Defensoría se anime a abrir estas puertas. No sabíamos cómo iba a salir. Lo que está claro es que hay que seguir, y escucharnos, y vínculos. Otra palabra que Celia ayer dijo claramente: resignifiquemos la militancia. Esa palabra que ha sido tan degradada en los últimos tiempos. Parece que militar por la salud pública está mal visto. Militar por la educación pública va a contrapelo de las corrientes que hoy andan en boga. En ese camino nos van a encontrar con esta defensoría, militando por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí la salud pública. Y disputando contra modelos hegemónicos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Más sencillo sería una defensoría que mande oficios todo el tiempo. Pero el oficio, que es una herramienta muy importante, es la última de las herramientas. ¿Y qué le parece si nos encontramos antes para ver cómo estamos, cómo intervenimos? El caso que hoy comentaban de Mireille López. Y si nos encontramos antes y construimos lazos, afectos y vínculos entre equipos, seguramente que vamos a tener al elefante entero y no una parte. Así que muchas gracias de mi parte a todo el equipo que hizo posible. La Defensoría se puso al hombro de esta actividad, al Ministerio de Salud concretamente, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, no me quiero olvidar de nadie, pero y al municipio, porque, bueno, indudablemente estamos en la capital de la provincia, y a todos los equipos que se han venido del interior. Así que muchas gracias. Sería para mí un gusto y espero tenerte 2, 3, 4 veces.